Muy buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean bienvenidos esta noche a conversar de buena fe. Esta noche nos acompaña la diputada Dolores Padierna, diputada federal ahora, antes senadora, ha sido diputada local, ha sido dirigente de partido, ha sido muchas cosas en el proceso de la izquierda mexicana. Y lo primero que quiero decirte, Dolores, es, habiendo ocupado tantos puestos de dirigencia, legislativos, habiendo sido, y esto no te lo digo por quedar bien ni nada, uno de los principales cuadros femeninos de la izquierda mexicana en toda la historia de la unificación, se te suele denostar por tu matrimonio con René Bejarano. ¿Cómo llevas eso? Yo siento que hay incluso un tema de clase, de extracción social, porque no veo sinceramente que, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum le cobren igual a Carlos Simas, hasta el punto de que ella es jefa de gobierno, pero tú no puedes poner un tuit, tú no puedes salir a hacer una declaración sin que alguien ponga allá abajo un comentario referente a eso, como si no tuvieras una carrera política propia. ¿Cómo lo llevas? Primero, felicitarte, Gibran. Lo hago con mucha sinceridad. Eres muy joven para tener tanto talento y hacer estos programas realmente ayudan al pensamiento, a la reflexión. Te felicito. Muchas gracias. Lo segundo, pues te agradezco tu comentario y hasta ahí lo dejo porque sería abundar en lo que no quiero abundar porque está demasiado claro para mí. Hoy soy dirigenta, soy vicepresidenta en la Cámara de Diputados, represento a Morena. Morena, pues nos encontramos entre un hecho histórico de grandes dimensiones, como lo es la llegada al poder de la izquierda, el 2018, que fue el cambio de correlación de fuerzas en el país, y algo que Nicolás Taleb llamaba el cisne negro, como el COVID-19. El cisne negro se caracteriza por ser raro, desconocido, por tener un alto impacto, y si en la historia más reciente algo ha tenido un impacto mundial ha sido el coronavirus, y por no ser predecible, por ser impredecible. Este asunto del coronavirus y nuestro proyecto de nación, ahí está Morena insertado. Por eso es tan importante pensar y reflexionar en nuestro partido. Parece que hemos ido un paso adelante. Es decir, en todo el mundo la agenda del bienestar ha vuelto después del coronavirus. Entonces hubo mucha polémica porque López Obrador dijo que la crisis venía como anillo al dedo para afianzar los propósitos de la transformación, que según yo son tres: son eliminar la corrupción, son separar al poder político del poder económico y construir bienestar por el bien de todos, primero para los pobres. Eso se está discutiendo en el mundo y cosas que ya se habían hablado, cosas que incluso legislaste tú en el constituyente de la Ciudad de México, como el ingreso mínimo vital, como la renta básica universal, conocida así también, están tomando un lugar primordial en el debate del mundo. ¿Te parece que el partido, igualmente que el gobierno, está en sincronía con ese espíritu de los tiempos o le queda a deber al proceso? Creo que comenzamos en el 2018, el COVID llegó en el 20. Bueno, llevamos 17 meses en la construcción del proyecto de nación. El presidente, si algo tiene claro, lo decía en su bella carta del domingo pasado, que por fin la agenda de las mayorías, la agenda del bienestar, la agenda de la gente, se encuentra en la agenda del Estado. No había estado nunca en la historia de nuestro país en la agenda pública, en la agenda del Estado, ni de la Cámara de Diputados, ni del gobierno, ni de los gobernadores, salvo honrosas excepciones. Pero por fin entra el estado de bienestar a la Constitución por la parte legislativa y a las políticas públicas como el eje central, estructural de la cuarta transformación. Desde luego esto no se logra sin el combate a la corrupción. Yo agregaría sin la solución al tema de la seguridad y agregaría que dentro de los temas de la gente
hay varios temas que creo a Morena le corresponde encabezar para que puedan ser retomados por nuestro gobierno. Una es la agenda feminista, otro es la agenda mediática, es decir, tener diálogo, tener posicionamiento, tener interlocución como Morena, tanto con la oposición partidaria, entiéndase PAN, PRI, PRD, MC, como la oposición empresarial. No todos los empresarios están opuestos, yo diría que son unos cuantos, pero se han querido convertir en un punto de ataque sistemático a nuestro gobierno y también pues al poder mediático, porque hay muchos medios, no son medios, sino son empresas con intereses y están llevando determinado coro prepagado que Morena tiene que fijar postura y aclarar posiciones. El papel que lleva en sus espaldas Morena es muy grande, o sea, el peso es monumental, el papel histórico que debe jugar es enorme. En primer lugar, porque es heredera de causas sociales, de luchas históricas, donde de verdad es una herencia enorme y la capitaliza, la sintetiza, la hereda Morena. Por otro lado, Morena es el partido en el gobierno, pero lo principal es que la gente depositó su confianza en nosotros. Y confianza quiere decir muchas cosas, anhelos, sueños, esperanzas, expectativas. Y ese es el papel que nunca se le debe de olvidar a Morena. Es una responsabilidad enorme la que jugamos, y yo diría que en 17 meses hay un salto cualitativo muy importante que lo ha dado el gobierno. Pero Morena está, digamos, todavía en esta vida interna inacabada. Desde luego es un partido muy joven, nació propiamente en el 2014, en el 2015 tuvo su primera elección, en el 2018 ganó la presidencia, no ha tenido tiempo ni siquiera como para verse hacia el interior y ver cómo se construye un partido en el poder. Es difícil, pero tiene que hacerlo y ya. Porque ciertamente el coronavirus, te digo que estamos oscilando entre una cosa y la otra, porque paró el proceso interno por obvias razones. Entonces los plazos jurídicos están tremendamente vencidos. No es momento de hacer ni pensar en cosas internas. Tenemos que estar pensando en la agenda nacional, en la agenda de la gente, pero al mismo tiempo Morena tiene que dirigir las fuerzas progresistas, democráticas, de izquierda, porque uno de sus papeles ha sido el aglutinador, el ser el eje convocante, no de los de Morena, sino de las fuerzas democráticas, de izquierda, progresistas, que hay en el país, que van mucho más allá de Morena mismo. Entonces, desde luego que urge acomodar cada cosa en su lugar, pero se tiene que consolidar como una fuerza social organizada, y no le veo estructura todavía, no porque falten cuadros, sino Morena se erigió también con un liderazgo enorme, gigante, que es el presidente de la República. El presidente ha marcado su distancia, no sana distancia, sino prácticamente absoluta, y Morena se queda sin el líder que lo fundó. ¿Cómo se puede sustituir un liderazgo como el de Andrés Manuel? Pues muchos dicen es insustituible. Tenemos que lograrlo. ¿Cómo? Juntando miles de liderazgos que hay en México, miles, que unos son de 20, otros miles, otros, entre todos podemos lograr un gran liderazgo. Esto habla de que Morena tiene entonces que abandonar algunas actitudes sectarias, conjuntar los liderazgos para
poder estar en los niveles que se le requieren. Lo requiere la historia, lo requiere la cuarta transformación, ese es el papel que le toca, pero además es indispensable tener un partido estructurado porque la elección ya está aquí. La elección está. Si quieres, vamos a un corte y seguimos platicando sobre esto que está muy interesante. Usted no nos abandone, siga con nosotros, estamos platicando con Dolores Padierna. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con Dolores Padierna acerca de Morena, de su futuro y en general me gustaría hablar del futuro de la izquierda mexicana porque es un proceso que has vivido. Pero ahora quedémonos en Morena. Me parece tremendamente interesante el análisis que haces. Se ve que lo has pensado mucho porque, digo, yo he hablado con otros dirigentes de partido aquí en otros espacios y creo que esta claridad que le voy a resumir al público, Morena tiene que ser capaz de enfrentar tres tipos de oposición. Una, la partidaria, que es la natural, que es ir a las elecciones. Otra, la mediática, tiene que dar una batalla del discurso contra los medios de comunicación. Y otra, contra unos pocos empresarios que, aunque son poquitos, valen mucho en el PIB y condicionan la estructura de la política en México. Ese es un reto. Y el otro reto que decías, Morena tiene además que enfrentar esas oposiciones, tiene que gestionar varias cosas. Tiene que gestionar una historia, que es la historia de la izquierda mexicana porque es heredera. Tiene que gestionar un gobierno porque está encabezando la administración pública federal. Tiene que gestionar la confianza de la gente que depositó su voto en las urnas por ese partido. Y tiene que gestionar 4, las fuerzas sociales con las que nunca debió haber perdido interlocución. Pienso en las organizaciones indígenas, en los sindicatos, en los movimientos sociales en general. Y la verdad es que Morena no está haciendo nada de esto. ¿Acaso lo de la oposición partidaria? Ahí está Alfonso retando a los otros presidentes a que donen las prerrogativas para enfrentar la pandemia, por ejemplo. Pero en materia de medios, ha habido intentos francamente malos por reavivar Regeneración. Cada quien tiene su Regeneración, pero no hay un planteamiento por hacer un medio serio en el partido, y mucho menos por responder al discurso empresarial. Y tú te atreviste a hacer eso en un audio de WhatsApp que a mí me reenviaron empresarios, oligarcas de Jalisco, y que decían, oye, está bueno. Ahí fue cuando me convencí de lo que dices, de que en realidad son pocos los empresarios que están en una actitud golpista. Son pocos, pero son importantes. En ese audio decías que no podemos volver al mismo modelo de siempre, de gestionar deuda pública para inyectar al sector privado y confiar, como si fueran hermanas de la caridad, en que utilizarán esos recursos para adoptar a la micro, pequeña y mediana empresa y por conservarle el empleo. Tú fuiste una de las principales actoras del combate al Fobaproa. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata este modelo del que querían beneficiarse los empresarios como si las cosas no hubieran cambiado en México? Así es. Y escuchaba hoy al presidente del Consejo Coordinador Empresarial que al entregarle 68 propuestas al presidente le están tendiendo la mano del diálogo y lo primero que le proponen es deuda pública. La deuda como tal pues es una herramienta financiera, ni mala ni buena, es una herramienta. Lamentablemente en México se ha usado para fobaproas, para el rescate carretero, para el rescate azucarero, para la corrupción. Dicen, en todo el mundo se está usando la deuda pública, menos en México. Pues es que no creo que haya otro país que haya usado la deuda pública como la han usado en México. ¿Y cuál es el problema principal de la deuda? Ciertamente ellos tienen razón al decir que si subimos 2 a 4 puntos, etcétera, sube tanto porcentaje del Producto Interno Bruto. Ahí no está el problema. El problema es que si tú aumentas la deuda, aumentas el pago de la deuda. Se aumentan los requerimientos financieros para el sector público. Si ahorita estamos en 800,000 millones, aumentarla 1, 2, 3 puntos significa tomar casi más de 1 billón de pesos tan solo para el pago de la deuda.
Sin embargo, lo que se usa es apenas el 35% del presupuesto para la transformación del país. Si a ese 35 le vas quitando otro billón, te va quedando cada vez menos recursos para la gente. Y ahí es donde entramos nosotros. Nuestro proyecto de nación es democrático. ¿En qué consiste la democracia? En las mayorías. No tenemos un régimen oligárquico. Si fuéramos oligarcas, como todos los anteriores gobiernos, entonces ayudamos a un grupito, a una élite, pero somos un gobierno democrático, entonces tenemos que apoyar a las mayorías. Y lo que está haciendo el presidente, además de romper el poder, por fin separar el poder político del poder económico, es favorecer primero a las grandes mayorías. Pero volviendo a tu pregunta, el tema de la deuda es muy delicado. Hoy lo escuchaba y dice que en ninguna parte están proponiendo rescates, que en ninguna parte están proponiendo recursos para la gran empresa, todo es para las micro y medianas empresas, lo cual tal vez en su segundo documento por ahí alguien lo comente. ¿Dónde está lo que no dicen sinceramente? Y qué bueno que el presidente les diga siempre y cuando, yo les acepto el diálogo siempre y cuando sea público, en que ellos piden garantías del gobierno, que el gobierno les firme los créditos. Ahora, el Banco de México abrió 750,000 millones de pesos para crédito, 250,000 serían para las micro y pequeñas empresas, otros 100,000 millones si no fueran suficientes los primeros, y abre el resto para cualquier empresa que lo solicite. Las grandes empresas, las medianas empresas, tienen activos suficientes para soportar su propia garantía, para hacer su propia garantía. No necesitan de la firma del gobierno, pero están acostumbrados a lo largo de 40 años en que el gobierno les firmaba la garantía. ¿Y qué pasaba? En un régimen de corrupción, pues si el gobierno es mi garantía, no pago yo al banco y que pague el gobierno, porque si yo no le pago al banco, el banco le va a cobrar a quien me firmó mi garantía, no a mí. Y eso es lo que pasaba, perdón, lo esquemática o tan didáctica que fui, tan simple, pero eso es lo que están buscando. Lo que está en el fondo es si el gobierno les firma o no las garantías. Sí, ellos nunca pierden, y aunque pongan en el discurso de frente a la micro, pequeña y mediana empresa, pues en realidad en el plan, en el papel, piden garantías para los más grandes. Exactamente, porque los pequeños y medianos pagan. Los que no pagaban son los grandes, justamente. Los que mantuvieron el empleo estos meses fueron los pequeños y los medianos. Los que más corrieron fueron los que tenían más de 10 empleados, corrieron más los que tenían más de 50 empleados, y los gigantes corrieron más porque pueden darse el lujo, por sus esquemas de outsourcing, de bajar la cortina, dejar sin trabajo a la gente, no perder y decir nos vemos cuando esto pase. Exactamente eso. Y pongamos de ejemplo a las micro, que están recibiendo estos créditos que se anuncian a las 6 de la tarde todos los días. Pongámoslo de ejemplo porque ellos están pagando una tasa de interés de 6%, que es, ahora el Banco de México bajó la tasa de interés a 6%, tiene que ganar el banco porque el Banco de México no tantos, pero sí los bancos comerciales. Entonces bajarían esos créditos a la banca múltiple le daría los créditos a las empresas a determinado nivel de crédito. ¿Qué están haciendo ahorita las grandes? Yéndose a otros lugares a obtener créditos más baratos, porque México tiene una tasa del 6%, es baja comparada con otros, pero hay otros más bajos. En Estados Unidos está en 0, en fin. Hay incluso tasas negativas en algunos países, y eso es la especulación. Pero yo no creo, sinceramente, que coman lumbre, los creo inteligentes, no creo que pierdan sus negocios en México, les son muy redituables, no creo que lo pierdan. Ahora, una empresa sin trabajadores no crea valor, y si no hay valor, no hay ganancia. Y ellos no solamente
tienen una ganancia en el capitalismo por doble vía, que es por el tema de los trabajadores, que son los que generan el valor, sino también por los precios. Había una inflación acostumbrada que me precio de que el presidente de la República, sin mandar una iniciativa al Congreso, sin poner control de precios, sin unas medidas que se tenían antes, por ejemplo, hay una inflación baja, hay precios controlados, controlando los energéticos, controlando los alimentos, pero también diciendo quién es quién en los precios. Y eso la gente, la gente se está cultivando todo el tiempo. Estamos aprendiendo de muchas cosas en cada mañanera. Salen los medios y discuten cosas que antes no se discutían, las compras de medicinas, y entonces todos nos llenamos de información. Déjame volver a la izquierda porque se nos va a ir el tiempo. Podríamos estar aquí mucho tiempo. Tú has militado en la izquierda toda tu vida. Seguiste todo el proceso de unificación desde el movimiento social, desde... Llevamos 50 años en este esfuerzo. Así Tú todavía no eras... Yo no era proyecto. Proyecto. Así es. Bueno, probablemente ya era proyecto cuando la CENTE y eso, que fue que le empezaste a entrar Ahí conocí más. a tu papá, por cierto. Así es. Y has seguido todo este proceso que desembocó en la fundación del PRD, que naufragó. El PRD está muerto como proyecto histórico. Tienen todavía el registro del Partido Comunista y están trapeando los restos con él. ¿Por qué se murió? Claudicó, porque claudicó a su misión histórica de ser un partido de izquierda, un partido de la transformación. Claudicó, ese es, y ahora es cabuz del PAN. Es muy triste la historia, que ahí hay tantas vidas y tanta historia que contar, pero finalmente quienes se adueñaron de la franquicia, de lo que quedó del PRD, pues claudicaron, pactaron con Peña Nieto, firmaron muchas cosas, en fin, claudicaron y ahora son cabuz del PAN. Y están ahí, pero fíjate qué dato tan importante. Juntando PAN, PRI, MC, PRD, que es la oposición partidaria, pues están muy desdibujados, están muy debilitados. Esa es una oportunidad de Morena. Eso debería de aprovecharlo Morena. Y a veces ellos tienen, de cada 10 entrevistas, una es de Morena y 9 para ellos en los medios tradicionales. Que tocamos la puerta, desde luego, que es parte de lo que tenemos que hacer. Pero Morena es un partido de izquierda, por lo tanto, tiene que estar en el poder, apuntalar la cuarta transformación de muy diversa manera. Si me hablas de políticas públicas, ahí juega un papel muy relevante. Si fijamos la agenda de la izquierda, déjame citar algunos temas. La agenda feminista debería de estar encabezada por Morena, porque la lucha de las mujeres no solamente es porque somos mayoría de la población en nuestro país, sino porque la gente democrática, cualquier proyecto democrático como lo es Morena, tiene que plantearse el acabar con el patriarcado, el acabar con el régimen patriarcal, que es milenario, que está en todo el mundo. Sí, pero aquí en México, Morena, que es la izquierda y la esperanza del cambio, realmente tiene que fijarse en su agenda. Es la agenda de los jóvenes, la tiene el presidente. Hay muchísimos, yo diría millones de jóvenes en Morena, talentosos como tú, la inmensa mayoría. Morena está realmente atendiendo la agenda de la juventud, me pregunto. Y puedo, yo decía, el tema de los migrantes. ¿Qué opina Morena sobre la agenda bilateral con Estados Unidos, los migrantes, el tratado México, Estados Unidos y Canadá? ¿Qué piensa del presidente Donald Trump y su relación con nuestro presidente? ¿Qué piensa Morena, por ejemplo, de toda la izquierda en América Latina? ¿Qué piensa de cómo impactó el COVID en los distintos países de América Latina y ahora que nuestro gobierno preside la CELAC? ¿Qué papel debe impulsar
Morena en toda esta agenda y puedo... sí, es que está ausente de todo eso. Decir, la discusión programática desapareció. No solo el partido se desfondó territorialmente, con que muchos se fueron al gobierno, particularmente de los cuadros territoriales, se fueron a gestionar política social, porque estábamos luchando para hacer buena política social, sino que la discusión ideológico-programática se acaba en los 100 puntos de López Obrador y los demás no nos hemos puesto a pensar nosotros qué vamos a hacer después de esos 100 puntos, porque yo estoy seguro de que la mayoría de esas promesas se cumplirá. Nada más déjame detenerme en uno de los puntos que mencionabas. Yo creo que el movimiento de mujeres ha rebasado, por lo menos discursivamente, al presidente de la República. Tú has participado en el movimiento de mujeres desde siempre, no solo después del 85, en materia de desayunos escolares, un feminismo que de repente se echa en falta por su raigambre popular. Estar pensando en qué es lo que necesitan las mujeres de abajo, que no es lo mismo muchas veces que lo que necesitan otras mujeres. ¿Cuáles son las demandas o los horizontes del feminismo popular hoy o para el futuro? Digamos que el feminismo popular sí lo está abordando el presidente de la República, pero el presidente no tiene por qué saberlo todo, él mismo lo ha comentado, pero tiene en su gabinete mujeres extraordinarias. Así como al secretario de Salud y a López-Gatell les toca hablar de salud porque uno no sabe de eso. Claro. Bueno, pues ahí está la presidenta de InMujeres, Nadine Gortman, es una feminista de primera orden. Tenemos a Olga Sánchez Cordero, que es nuestro emblema de las mujeres feministas, etcétera. Y hay muchas mujeres. La Cámara está llena de feministas, de Morena, de las fuerzas progresistas. Hay feministas en el PT, bueno, hasta en el Verde me he encontrado ahora. Entonces pudiéramos como conjuntar todo eso. Ahora, ¿cuál es el feminismo popular? El que liga la agenda de género con la agenda de clase. Y si queremos una verdadera transformación profunda de las estructuras en nuestro país, tenemos que abordar las dos cosas. Porque ciertamente algunas feministas, pues con el tema, bueno, si se lograra, aunque se fuera ese tema, que es el tema de la violencia, resolver, yo me daría por atendida. Porque finalmente toda la agenda económica vendría y está siendo atendida por el presidente de México con todas las políticas que está desarrollando. Pero no puedo dejar pasar un tema que tú abordaste, que es el 2021. Y diría la revocación del mandato en el 2022 y la sucesión presidencial del 2024. Se está haciendo tarde. De ese tamaño es el peso de Morena y la importancia de Morena. Porque, ¿qué nos permitió ganar en el 2018? Yo diría 3 factores: la unidad de las fuerzas progresistas democráticas y de izquierda, tener un liderazgo muy importante como el de López Obrador, y 3, tener un proyecto alternativo de nación. Los 3 ya se superaron, ya no los necesitamos rumbo al 2021. Yo digo, los 3 son indispensables para el 2021 y lo extiendo para la sucesión presidencial también. Nadie gana solo. Quien piensa que solo los fundadores de Morena, con ellos es más que suficiente porque ya tenemos la presidencia de la República, es un análisis equivocado. No queremos equivocarnos. Yo prefiero conminar a mis compañeras y compañeros a que las bases que nos dieron el triunfo siguen estando vigentes rumbo al 2021. La revocación del mandato va a ser a muerte, porque el presidente así ha dicho: yo no quiero estar aquí si no me sostiene el pueblo. ¿Quién va a tocar puertas? ¿Quién va a llevar el mensaje de la transformación a las casas? Nosotros, Morena, las fuerzas progresistas. ¿Quién nos va a aglutinar? Morena. No hay otro partido, se llama Morena. Por eso es tan importante el hablar contigo de este tema. Vamos a ir a un corte y seguimos platicando sobre eso. Usted quédese con nosotros, por favor. Estamos conversando con Dolores Padierna.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando de buena fe con Dolores Padierna sobre el futuro de Morena y de la izquierda mexicana. Dolores, decías, hace falta unidad, líder y proyecto, tal y como hizo falta para ganar en 2018. ¿Tú por quién apostarías para que sea líder y pudiera forjar esa unidad o generar ese proyecto? ¿Quién te gusta para presidente de Morena? Mira, los tiempos jurídicos están rebasados, estamos en una circunstancia muy sui generis. Sin embargo, y todo el mundo lo sabe, yo aposté por Mario Delgado para la presidencia porque creo que él supo en los días cruciales y momentos muy difíciles que en el Congreso nos vimos, él no le escatimó a la Cuarta Transformación la vida, digamos, porque aquí hay que darlo todo. Él dio todo para sacar a flote nuestro proyecto. Otros lo criticaban, le escatimaban, le negociaban, sí, pero dame. Otros decían, no tiene por qué meterse en este partido, él está por allá, nosotros mandamos ahora. Es decir, había como cierta mezquindad en algunos aspirantes que no vi en Mario Delgado y por eso, y porque lo vi trabajar, por eso pero ya estamos en unas circunstancias muy rebasadas. Lo que hace falta, porque más allá de las personas, lo que importa es el proyecto Morena como partido en el gobierno y nuestra Cuarta Transformación, Morena, construyendo la Cuarta Transformación desde el ámbito político, desde el ámbito legislativo, desde el ámbito social. Yo creo que lo que debería de hacerse es una coalición dominante al interior de Morena, un consenso, una dirección colegiada, una coalición dominante al interior que permita dirigir este partido y con todos sus liderazgos en los estados y los municipios. Desde luego, analizar el papel histórico que juega, el reto entre el hecho histórico de ser gobierno y el COVID-19, y además tener la visión de corto, sí, pero también de mediano y largo plazos. Y ahí es donde yo noto que los dirigentes tenemos que dar un mayor debate, una mayor reflexión al interior sin ser internistas. O sea, dedicarnos algunas horas para la reflexión interna de cómo reconstruir y cómo insertarnos de la mejor manera en la actual coyuntura con una visión de mediano y largo plazos, pero al mismo tiempo estar afuera, con la gente y construyendo además con formación política. Pero estos programas como el tuyo son formación política y muchos ejemplos podemos dar de formación político-ideológica que nunca puede estar fuera del tema de la izquierda. Sí, claro. Todo lo que se hace en tele tiene una dimensión ideológica, solo que algunos lo niegan y nosotros no. Me surgen dos dudas de lo que me dices. Creo sí que hay que privilegiar el proyecto. Aquí estuvo Mario y yo le pregunté cuál era el proyecto y dijo, primero cumplamos este que ya tenemos. En todos estos temas que decías que hay que tener una posición, no tiene una posición. El segundo, decías que el PRD se murió por claudicar. Y yo creo que la gente puede cambiar. Creo que si pensamos que el país puede cambiar, es porque tenemos la convicción inicial de que la gente cambia también. Pero una pieza fundamental de la claudicación fue el Pacto por México. Y muchos compañeros que están en posiciones de dirigencia ahora estuvieron gestionando ese pacto al que, por ejemplo, tú te opusiste activamente, ¿no? Y yo no digo que no los aceptemos, que no aprovechemos su talento, pero bueno, Mario votó la educativa de ese pacto. Pablo Gómez estuvo también en ese pacto. No sé si Alfonso andaba por allá, supongo que sí. Habría que verlo. ¿Cómo podemos estar seguros de que cuando vuelvan a cambiar los vientos no vendrá una claudicación o algo por el estilo?
Todos tenemos derecho de equivocarnos porque somos humanos. Yo veo en Alfonso, en Pablo Gómez, en Mario Delgado, extraordinarios compañeros de izquierda. En los hechos, no porque los quiera mucho, o sea, los estimo, son mis grandes camaradas, pero más allá de ello es su conducta, los hechos. Mario ahí está, dando la batalla, contra viento y marea, saca adelante la agenda legislativa, pero fíjate qué agenda legislativa, estamos cambiando la Constitución, estamos cambiando... Sí, la reforma al cuarto es una hazaña que no se ha dimensionado todavía. En unos cuantos meses hemos prácticamente construido un nuevo modelo de desarrollo que está en las leyes. Yo veo en Pablo Gómez uno de los parlamentarios más importantes que tiene Morena, que además conduce todo el proceso parlamentario al interior. Sí. Y veo en Alfonso, ahorita está de dirigente, pero fue un muy buen presidente de la Comisión de Presupuesto, crítico, analítico, sabe su tema, y ahora como presidente del partido, la verdad lo ha hecho bien. Entonces, son compañeros. Sí. Hay otros que no corrigen sus errores, que claudican por convicción, que se volvieron de derecha y que tienen una careta que se ponen como que de izquierda, pero oírlos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, a los del PRD, donde su enemigo principal es el presidente, de verdad, eso se llama claudicación consciente, no querer más que los motiva, no sé, el odio o el dinero, algo hay. La última cosa, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Más allá de eso, de esas conductas y de esas trayectorias, podemos seguir esos errores, porque se trata de personas que han estado en el mando desde hace muchos años. Como dices, a veces desde antes de que yo fuera proyecto. Pablo es dirigente desde el 68 y ha sido un parlamentario no importante solo para Morena, yo creo que uno de los parlamentarios más importantes de la historia del país. Exactamente. Sin duda. Alfonso tiene un camino también largo. Igualmente tú. ¿Por qué en estas pugnas ya de ligas mayores no hay jóvenes? ¿Es que no nos metemos? ¿O es que está cerrada la élite hasta que se vayan jubilando y hay que formarse en la fila como se hizo en el PRD? Tenemos acciones afirmativas en favor de los jóvenes en el Congreso, en nuestro estatuto, y los jóvenes están en todo. Digamos, en los cargos de dirección, ¿a eso te refieres? Claro. Por ejemplo, hay un comité ejecutivo nacional. Ahí tan solo te puedo dar 4 mujeres jóvenes extraordinarias, son mis compañeras diputadas, y están los jóvenes en todo. Pues están en la máxima dirección del partido en el poder. Ahora, algunos tenemos más experiencia, pues a lo mejor nuestro papel es doble. Sacar la agenda, porque a veces vivimos, trabajamos 16, 18, 20 horas al día y al mismo tiempo enseñar, perdón que lo diga, apoyar a los jóvenes. Yo me dedico a veces a eso. Sí. Me paso a las curules, me llevo mis documentos, los doy, en los chats aclaro posiciones, aclaro conceptos. Y los nuevos dicen, qué bueno, esto ya me queda claro, etcétera, ¿no? La derecha suele confundir o suele ocupar banderas de izquierda para confundir a la propia izquierda o engañar. A nosotros que ya somos colmilludos es muy difícil que nos tomen el pelo. Muchas gracias, Dolores, se nos acabó el tiempo. Ay, perdón, pero déjame decir con esto de los errores, me preguntaste de René Bejarano y creo que debo de contestarte. Si uno revisa, y a propósito del 68, si uno revisa la historia de René Bejarano, desde que él tenía 14, 15 años a la fecha, hay un error en su historia, uno. Y René Bejarano es un ser humano. Y ese error no se lo han querido perdonar nadie. Porque además, si se hubiera enriquecido, si hubiera claudicado, si hubiera traicionado, estoy de acuerdo, pero nada de eso pasó. Se vio envuelto en, digamos, en un complot literal, que ahora a la luz de la historia lo conocemos todos,
él se vio en medio de toda esa marabunta. ¿Por qué no se es capaz de otorgarle perdón? Y el no perdonarlo a él me ha arrastrado a mí. Yo lo hago porque en mi trayectoria, yo tengo 40 años en esa trayectoria, si alguien encuentra una cosa de la cual yo me pueda avergonzar, le doy la razón. Pero te veo a los ojos, tú que eres joven, no hay una cosa que en mi historial de 40 años pueda a mí avergonzarme. Al contrario, tengo mucho de qué enorgullecerme, pero es también porque tengo una pareja inteligente, entregada a una causa, constructor, siempre da. A veces no recibe ni las gracias, pero él da, está, porque él, más allá de personas, piensa en proyectos, y él nació para este proyecto, construir la izquierda de nuestro país. Muchas gracias, Dolores. Gracias a ti. Usted sigue con nosotros. Vamos a La Mala Fe con Estefanía Veloz. La mala fe de hoy probablemente llegó hasta tus grupos familiares de WhatsApp. Resulta que en días pasados estuvo circulando a través de redes sociales la imagen de unos libros de texto donde supuestamente la Secretaría de Educación Pública actual adoctrina a niños y niñas contra el neoliberalismo. El primero en publicarlo fue Chumel, y es que según Chumel, el gobierno de López Obrador, a través de la SEP, expone a los niños a un adoctrinamiento contra el neoliberalismo. La crítica estaba basada en las imágenes que tiene en pantalla. Supuestamente eran de libros de texto de la presente administración, y en ellas se culpa al neoliberalismo de males sociales como la desigualdad, la pobreza y la falta de poder adquisitivo. Otros clásicos de Twitter se sumaron a la tendencia, como el caricaturista de confianza del Reforma, Paco Calderón, quien también cuestionó a la SEP por estar adoctrinando a los jóvenes contra el sistema neoliberal. Así la polémica se viralizó por usuarios que responsabilizaron al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, de promover el adoctrinamiento. Al final todo resultó ser no una mentira, sino un manejo engañoso de la información. La SEP salió a desmentir dichas afirmaciones en un comunicado, aclarando que las imágenes correspondían a un libro de texto, pero del 2014, publicado en realidad durante la administración de Enrique Peña Nieto por la editorial McGraw-Hill, cuando Emilio Choifet conducía a la Secretaría de Educación Pública. La SEP de Esteban Moctezuma también aclaró que los libros de texto de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos no son obligatorios, es decir, no son asignados por la misma institución, y que son los maestros y maestras quienes pueden elegirlos dentro de una variedad de materiales. Los textos que han desatado la disputa por los libros de la SEP se encuentran en la página 227 en el capítulo dedicado a México en la era global, por lo que tratar temas como neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio o las reformas ejidales es algo que se espera porque forman parte de esta realidad. Y por si usted todavía se está preguntando qué es eso del neoliberalismo, ahí le va. El centro de la disputa es una teoría política económica propuesta por Friedrich August von Hayek y Milton Friedman, que surge de la doctrina del liberalismo clásico y replantea el esquema capitalista, llevándolo a un modelo más agresivo que implica la privatización de la industria y la apertura del mercado a productos extranjeros, y por consecuencia la disminución de la intervención del Estado en la economía. Y aunque sí, el neoliberalismo es responsable de la gran desigualdad que hoy se vive, así como lo afirman estos libros de texto, estos no fueron impresos publicados durante el mandato de López Obrador. Recuerden que la infodemia, la pandemia de la desinformación, hace mucho daño. Intentemos detener la propagación compartiendo noticias e información solamente verificada. Los usuarios de redes sociales con mayor alcance tienen mayor responsabilidad. Yo no sé ustedes, pero yo he aprendido mucho esta noche. Creo que Morena, el partido en el gobierno, el partido en el poder, que por eso además es de mayor interés público que todos los otros partidos, que lo son también, tiene muchas misiones para concretar un cambio de régimen en México. Tiene que enfrentar la oposición de los partidos, pero también enfrentar la oposición de medios y algunos cuantos empresarios que han tenido actitudes golpistas, y tiene que gestionar una historia de izquierda de la cual es heredera, un gobierno con mucha fuerza, pero no con suficiente fuerza para combatir a todos los poderes fácticos. Tiene que gestionar la confianza ciudadana y tiene que gestionar la unidad con las fuerzas sociales, con los movimientos sociales, con los sindicatos. Y lo otro, que no lo dijo Dolores, pero se lo digo yo, es que el relevo generacional tiene que darse. El relevo generacional tiene que darse, y si nosotros no tomamos la iniciativa, no nos la van a ceder. Ellos ya mandaban a los 30 años, muchos. Nosotros tenemos que seguir formados para aprender.
o tenemos que hacer valer que conocemos el espíritu de los tiempos? Yo creo que lo segundo. Por favor, acompáñenos el próximo lunes. Vamos a seguir debatiendo de buena fe.